El 8 de diciembre de 1886, en la ciudad de Guanajuato, México, nació Diego Rivera. Sus padres fueron Diego Rivera Acosta y Pilar Barrientos. Tenía un hermano gemelo, Carlos María. Ni él ni su hermano gozaban de buena salud. Diego padecía de raquitismo, era un niño muy débil, pero aún así logró sobrevivir. En cambio, su hermano no corrió con la misma suerte y al año y medio de haber nacido falleció. Su padre soñaba con que él estudiase en el colegio militar, pero lejos de eso, desde muy chiquito, Diego quiso ser artista. Más exactamente, soñaba con pintar cuadros. Por eso, a los 10 años, comenzó a asistir a las clases nocturnas de la Academia San Carlos. A los pocos años, y conforme a su talento, recibió una pensión del secretario de Educación y otra del entonces gobernador de Veracruz. Gracias a eso pudo viajar a España a estudiar e ingresó en el taller de Eduardo Chicharro, uno de los retratistas más sobresalientes de Madrid. En 1990 viajó a París y allí conoció a una pintora llamada Angelina, con quien se casó y tuvo un hijo que lamentablemente falleció al año de haber nacido. Ya en aquel entonces el espíritu indomable e infiel de Diego hizo que mantuviera una relación paralela con otra pintora llamada Marevna, quien lo convirtió en padre de una niña. En 1922 el pintor decidió regresar a México. Allí se le asignó un trabajo: la realización de un mural en la Escuela Nacional Preparatoria, en donde estudiaba una jovencita llamada Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Era hija de un inmigrante alemán nacionalizado mexicano llamado Guillermo Kahlo y de una mexicana llamada Matilde Calderón. Tuvo 2 hermanas mayores, Matilde y Adriana, y una hermana menor, Cristina. También tuvo un hermano varón que nació antes que ella, pero que lamentablemente solo vivió unos días. Y tuvo 3 hermanas mayores más, que eran fruto de un matrimonio anterior de su padre. Su infancia no fue nada fácil. A los 6 años se enfermó de poliomielitis y tuvo que estar 9 meses en cama. Esto le causó una secuela permanente. La pierna derecha le quedó mucho más débil y delgada. Ella tenía una relación muy buena con su padre, muy cariñosa. Él la incitó a hacer deportes como fútbol y boxeo para ayudarla en su rehabilitación. A los 15 años, en 1922, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de México. Era una escuela muy prestigiosa, muy especial. Allí empezaban a aceptar a alumnas mujeres. Y Frida conoció a gente muy interesante, futuros intelectuales, futuros artistas. El 17 de septiembre de 1925, Frida y su novio del momento, Alejandro, iban a la escuela en micro. De repente escuchó un ruido fuertísimo y acompañado de eso, un dolor terrible. El micro había sido arrollado por un tranvía. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, sufriendo además fracturas en 2 costillas, en la clavícula y 3 en su hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes. Su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó y un pasamanos le atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Tiempo después, Frida comentaba que esta había sido la brutal manera en la que había perdido su virginidad. A partir de este momento, su vida se transformó en un calvario. Tuvo que usar durante mucho tiempo un corsé de yeso, sufrió diferentes mecanismos de estiramiento, tuvo que pasar muchísimo tiempo en la cama sin moverse. Aproximadamente pasó por 32 operaciones en toda su vida. A causa de este accidente, todo cambió para ella, una vez más. Ella desde muy chica venía haciendo mucho deporte para luchar contra las consecuencias de haber sufrido polio, pero después del accidente tuvo que pasar mucho tiempo quieta, sin moverse. Y tanto tiempo en la cama la llevó a demostrar una pasión que ni siquiera ella sabía que tenía: la pintura y el dibujo.
En ese momento fue cuando comenzó a pintar y a escribir. Su primer autorretrato al óleo fue dedicado a su novio Alejandro. Cuando pudo comenzar a levantarse y salir, sus costumbres se inclinaron definitivamente por reuniones intelectuales, en donde se hablaba de progresismo, de comunismo, de socialismo, de arte. Y en este contexto fue donde Frida Kahlo y Diego Rivera se conocieron. En realidad ya se habían visto antes, en 1922. Por ese entonces, Diego estaba realizando un mural en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. En aquel momento, ella lo había observado mientras él trabajaba apasionadamente en ese mural. 6 años después, en 1928, volvieron a encontrarse en una de esas veladas intelectuales en las que el arte y la política eran protagonistas. Ella seguía observándolo, lo escuchaba opinar, lo veía desenvolverse con mucha soltura, lo admiraba. Le parecía el hombre más sensual que había conocido en su vida. Pero nunca se había animado a hablarle, hasta que un día, después de pensarlo y darle 1000 vueltas al asunto, Frida fue a visitarlo. Diego estaba trabajando para una serie de murales para el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ella se le acercó con el pretexto de mostrarle a Diego sus propios trabajos, y él comenzó a mirar sus dibujos, sus pinturas, y quedó realmente sorprendido. Le dijo que tenía muchísimo talento y la impulsó a que siguiera en ese camino. A partir de ese momento, Frida y Diego comenzaron a estar mucho más juntos. Inmediatamente se convirtieron en amantes, en el sentido literal de la palabra. Había una intensa atracción emocional y sexual entre ellos. Los unía la pasión por el arte, pero también la pasión por ellos mismos. No pasó mucho tiempo antes de que decidieran contraer matrimonio. Y así, en 1929, Diego y Frida se casaron. Por ese entonces, ella tenía 22 años y él 43. Su relación estuvo muy lejos de ser perfecta. En realidad fue todo lo contrario. Se amaban todo el tiempo y se peleaban todo el tiempo. Diego no se caracterizaba por ser muy fiel, cosa que a Frida le lastimaba mucho. Pero aún así seguían juntos y seguían apostando a su pareja. En un momento determinado, Frida se obsesionó con tener un hijo. Ella quería ser madre, pero no tenía muchas posibilidades de serlo. Y esto es debido a las secuelas que le quedaron a partir de aquel accidente tan terrible que había sufrido. No solo tenía pocas posibilidades de quedar embarazada, sino que en caso de lograrlo su vida correría mucho riesgo. A pesar de todo esto, luchó mucho persiguiendo este sueño que era el más importante de su vida. Hasta que 3 años después de haberse casado, Frida quedó embarazada. Cuando Diego se enteró, no estuvo para nada de acuerdo. Insistió en que había que terminar con ese embarazo. Él no quería poner en riesgo la vida de Frida, pero ella no quería ni hablar de interrumpir ese embarazo. La realidad es que su salud no era buena y nunca lo había sido. Y por esto, y a consecuencia de lo mal que había quedado su cuerpo tras el accidente, el feto se encontraba mal ubicado. Y esto hacía todo mucho más riesgoso todavía. Finalmente, Frida sufrió un aborto espontáneo a los 3 meses de embarazo. Esto la marcaría para siempre, no solo personal, sino también artísticamente. En ese momento creó una de sus obras maestras, Aborto en Detroit. Le costó muchísimo reponerse, sufría pesadillas, lloraba, fumaba. Y Diego estaba ahí, a su lado, consolándola y haciendo su vida a su manera. Frida sabía que él veía a otras mujeres, pero lo aceptaba. Después de todo, así lo había conocido y no pretendía cambiarlo. Sin embargo, hay cosas que no se tocan, caminos que no hay que recorrer, por ética, por respeto al otro. Y Diego caminó los caminos que quiso, cuando quiso, sin detenerse a pensar ni por un segundo si sus pasos lastimaban a alguien. Y así fue que en 1935 Frida descubrió que Diego mantenía un romance con su hermana menor, Cristina Kahlo. Esto fue el punto cúlmine.
La pintora no solo no podía perdonar esta traición, sino que además quería vengarse, y con todas sus fuerzas. Estaba profundamente deprimida. Diego intentó calmar las aguas con caricias, como siempre lo hacía, pero esta vez no resultó. Entonces Frida y Diego acordaron tener una relación abierta, ya que se habían dado cuenta de que, si bien no podían estar juntos, tampoco soportaban estar separados. Y por un tiempo vivieron así. A ella le costaba asimilar que Diego estuviese con otra o con otras, pero era mucho más doloroso imaginarse sin él. Así que, de a poco, fue acomodándose en este tipo de relación. Y casi como un regalo para la venganza de Frida, llegó a su casa León Trotsky, el famoso líder ruso. La cuestión era que él se había establecido en México porque su vida corría peligro en la Unión Soviética. Entonces allí se exilió. Por supuesto, Diego Rivera lo ayudó en todo para que Trotsky pudiera adaptarse a este nuevo país. De esta manera, Frida Kahlo y León Trotsky se conocieron. Y pronto comenzaron un romance. Seguramente por venganza. No sé. Pero al final parecía que esto de la relación abierta, en donde cada uno podía estar con diferentes personas, tampoco resultó. Así que en 1939 el matrimonio Rivera-Kahlo terminó. Aunque nunca dejaron de verse, se mantenían en contacto todo el tiempo. Al fin y al cabo parecía que nada podía separarlos del todo. En aquel momento ella escribió: «Lo único que te pido es que no me engañes en nada. Ya no hay razón. Escríbeme cada vez que puedas. Procura no trabajar demasiado ahora que comiences el fresco. Cuídate muchísimo tus ojitos. No vivas solito. Para que haya alguien que te cuide. Y hagas lo que hagas, pase lo que pase, siempre te adorará tu Frida». Al poco tiempo la salud de Frida llegó a un punto crítico. Y Diego, que nunca la había abandonado, nuevamente le pidió matrimonio. Y ella aceptó, pero con algunas condiciones. Una de ellas era que vivirían en casas separadas y que no volverían a tener intimidad. Se casaron el 8 de diciembre de 1940. A partir de ahí la salud de Frida no mejoró nunca más. Cada vez se sentía peor. En algún momento hasta tuvieron que amputarle los pies. Su cuerpo lastimado desde hacía tanto pudo al final contra su alma impetuosa y revolucionaria. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo murió al lado del amor de su vida. Alguna vez él declaró: «Yo me he dado cuenta que lo más maravilloso que me ha pasado en la vida ha sido mi amor por Frida». La de ellos fue una relación difícil, marcada por la pasión y por el dolor, por el abandono y el reencuentro permanente. Cada uno de ellos amó al otro lo mejor que pudo. Algunos dicen que no supieron amarse y otros que Frida amó mucho más. Yo creo que vivieron el amor tal cual ellos eran. Apasionados, valientes, egoístas e increíblemente inolvidables. ¿Quién puede asegurar que ha conocido un amor más fuerte o que ellos no se amaron? ¿Quién estuvo? ¿Quién sintió en esos cuerpos llenos de arte y de romanticismo y de engaños y de traición? Ellos eran así. Así vivieron, así amaron. ¿Fueron felices, infelices? No lo sé. Lo que sí podemos saber es que hoy hay que reconocer que son dos personas que supieron escribir su historia de amor con letras mayúsculas y que la pintaron de los colores más hermosos que ellos conocían. Hasta la próxima historia.